contacto con nosotros para hablar con él. Rodrigo, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Fernando? Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Rodrigo, estábamos repasando títulos desde muy temprano, algunas cuestiones económicas, ahora postergan el tema de las tarifas, ¿no? La tarifa de luz, una promesa incumplida con el Fondo Monetario, habrá que ver cómo lo soporta. Decime, ¿cómo estás analizando la marcha de la economía de masa? ¿Se le terminó el veranito? Mira, creo que en términos del ordenamiento estructural macroeconómico, Massa ha avanzado bastante. Lógicamente hay un frente que lo complica muchísimo y por eso pospone los aumentos de tarifas, que es el frente inflacionario, ¿no? En septiembre seguramente la inflación esté más cerca del 7% que del 6%, obviamente en el frente de la actividad económica, esto erosiona poder de compra de las familias, golpea el consumo y por eso la actividad económica ya está en un proceso de desaceleración, de caída. Yo creo que los números fiscales con el Fondo Monetario son cumplibles y ahí Massa tiene un punto fuerte. De hecho, con el dólar soja incrementó la recaudación en casi medio punto, lo que permite acercarlo a la meta, pero en otros aspectos, como la acumulación de reservas, el objetivo está muy lejos. Bueno, Rodrigo, buen día. ¿Qué puede pasar en los próximos días, a partir de esta semana, ya en los próximos meses, si la liquidación de dólares no se da porque se adelantó todo, los productores de soja adelantaron para el mes de septiembre, porque no solo van a caer la cantidad de dólares, sino también va a caer la recaudación de nuevo? Mira, creo que esto es un juego muy finito que tiene que hacer el ministro. Después del acuerdo con el Fondo Monetario, seguramente tenga que haber alguna variación en el tipo, esto es nuestra visión, tenga que haber alguna variación o aceleración del tipo de cambio oficial para evitar esta sangría de reservas, que si no es por estos tipos de cambio, digamos, especiales, las reservas no frenan la caída y creo que es necesario un movimiento más agresivo del tipo de cambio oficial para achicar la brecha, pero todos sabemos que esto tiene implicancias en términos de aceleración de la inflación, de caída de actividad, y ahí un poco es la pulseada para tratar de tomar estas decisiones lo antes posible y tratar de llegar el año que viene con una economía un poco más tonificada para las elecciones, que creo que sigue siendo un objetivo muy difícil de cumplir. Y hablando de eso, Rodrigo, buen día. ¿Cómo analizás el impacto político y las tensiones políticas dentro del propio oficialismo para implementar este plan? Porque cuando hay presiones para evitar algún tipo de ajuste, dilatan en la toma de decisiones y a la vez generan que el problema se siga acercando al momento electoral de la campaña del año que viene, ¿no? Sí, en ese sentido, el partido que tiene que jugar más hacia adentro es muy complicado, pero también hay que pensar que el peor escenario es que es llegar a mediados del año que viene, tal vez al segundo trimestre del año que viene, y tener que hacer los ajustes por la fuerza en ese momento. Entonces, digamos, la decisión tal vez es anticipar, hacer una parte de las correcciones. No estamos hablando de ordenar fundamentalmente o definitivamente la economía, sino es comprar tiempo, y más vale comprar tiempo antes que después. Yo creo que eso puede ser parte de la estrategia. Sabemos que los movimientos de tipo de cambio generan aceleración, como decía antes, de la inflación y caída de la actividad. Entonces, bueno, pensar en un par de trimestres, probablemente el primero del año que viene y el segundo de retracción, y después tal vez una mejora en función de niveles de inflación tal vez un poco Rodrigo. mejores. Pero estamos hablando de un escenario muy complicado de manejar. Bueno, eso te quería preguntar, hablas de ganar tiempo, ¿no? El intento de Massa es estirar la mecha para que la bomba explote lo más lejos posible, o se puede evitar que explote. No, yo creo que ya entramos en la discusión de la agenda económica del próximo gobierno, sea del signo político actual o de la oposición.
y ahí van a tener que tomarse decisiones muy concretas, sobre todo en el frente cambiario y un ordenamiento de la política económica mucho más estructural. Bien. Ahora, la discusión es que los agentes económicos, los que toman decisiones, los empresarios, las familias, ya tienen una hoja de ruta de lo que puede pasar, es lo que pasó en 2016, ¿no? Un ajuste de tipo de cambio, entonces probablemente muchas de esas decisiones se tomen antes de las elecciones, y creo que ese es el panorama más complejo, porque eso implica aceleración de la inflación, y hay que entender que en esta oportunidad no es posible, ya estamos hablando de una inflación de más del 100%, probablemente muy probablemente en el primer trimestre del año que viene tengamos, aún sin un salto significativo del tipo de cambio, vamos a tener una inflación de 3 dígitos, ¿no? Entonces, digamos, hablar de posponer los ajustes cuando los ajustes ya están pasando, me parece que es escapar un poco a la realidad. De lo que está pasando. Rodrigo Álvarez, gracias, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego, Muchas Rodrigo gracias. Álvarez, economista, está Hernán Capielo, nuestro